La historia de la flexografía se remonta en 1890, cuando se patentó en Liverpool la primera prensa y se empleaba tinta a base de agua, lo que hacía que se difuminara fácilmente. A principios del siglo XIX se desarrollaron otras prensas con planchas de goma y tinta a base de aceite de anilina, de modo que este proceso de impresión se conoce como impresión de anilina, un término empleado hasta la década de 1950. En esta época se desarrolló el rodillo Anilux, un rodillo de tinta que estaba grabado y era idóneo para transferir la tinta a una placa de impresión de anilina. Actualmente este rodillo sigue usándose en las prensas flexográficas. Con los años se dieron cuenta que la tinta de anilina era inadecuada para los envases de alimentos y fue declarada tóxica por la Administración de Medicamentos y Alimentos. Entonces se empezaron a buscar alternativas hasta que en 1949 la Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó nuevas tintas que no eran perjudiciales para la salud. Sin embargo, la población seguía preocupada por su salud a pesar de no usar anilina, y en 1951 se decidió hacer un concurso para cambiar el nombre de este proceso, que finalmente en 1952, por el bien de la industria, se cambió el nombre por impresión flexográfica. Desde entonces la industria de la impresión flexográfica ha sufrido muchas innovaciones. A finales del siglo XX, la flexografía se empezó a usar en los periódicos gracias a su simplicidad y facilidad. Actualmente más de un 60% de la industria del embalaje utiliza la impresión flexográfica. La flexografía es un sistema de impresión directo. La plancha transfiere directamente la tinta al soporte y principalmente rotativo, con rodillos y material en bobinas de distintos tamaños, en el cual se emplean planchas flexibles con altos relieves y una estructura formada principalmente por rodillos. Esta técnica es una forma rápida y económica para aplicar diseños simples, como también áreas de color a una amplia variedad de materiales como cartón ondulado, plásticos, etiquetas autoadhesivas, sobres, etc. La principal ventaja de la impresión flexográfica es la capacidad de imprimir en distintos sustratos. En esta técnica se utilizan unas planchas flexibles, también conocidas como cliché, que para la alta calidad están hechas de fotopolímero, un material muy duradero que permite acabados con mayor detalle. También se utilizan planchas de goma o caucho para realizar, por ejemplo, los clásicos tampones. Las tintas base agua utilizadas actualmente en flexografía se secan rápidamente por evaporación y son seguras para su uso para todo tipo de recubrimientos que entran en contacto directo con el producto. Para otro tipo de tinta como las ultravioletas, sus polimerizaciones con lámpara también son aceptadas para muchos productos, pero en los productos alimentarios se requieren tinta de baja migración. Actualmente, para ahorrar consumo energético y evitar la emisión de ozono, se están implementando la tinta UV-LED. La producción de la impresión flexográfica empieza con una idea o un diseño, generalmente de packaging, cajas, etiqueta, envases, botella, en fin. Este proceso empieza con la creación del diseño digitalmente y termina con la preparación de las planchas, que se pueden hacer internamente o encargarse a un grabador externo. Finalmente se procesa una plancha por cada color base, las cuales después en el proceso de impresión se superponen para conseguir reproducir fielmente el diseño. Cuando las planchas están preparadas, se deben incorporar en un cilindro de impresión que se cubre con una cinta de montaje. La plancha se coloca sobre ella. La colocación de las planchas es muy importante porque una mala colocación podrá dar unos resultados inesperados y se deberá empezar de nuevo el proceso. Una vez listo, es el momento de introducir los colores, que en el caso de cuadricromía son CMYK, pero también permite incorporar colores directos que se superponen para reproducir las necesidades del diseño. Para evitar una segunda pasada, el diseño deberá tener un máximo de colores, barnices, etc., igual o inferior al número de cuerpos de impresión. Para ello necesitamos una máquina flexográfica adecuada al tipo de producto a imprimir. No es lo mismo una máquina de etiquetas, generalmente en línea, de bobina a bobina y en banda estrecha, que una máquina para cartón ondulado,
que es de gran formato y de bobina a hoja, o de material flexible, que es de tambor central y banda ancha. Una vez tenemos las planchas y toda la máquina preparada, el segundo proceso a seguir surge cuando la plancha moldeada se coloca sobre el cilindro o rodillo portaplancha, que se introduce en el interior de la máquina impresora. En el interior entra en contacto con el rodillo Anilox, que puede ser de cerámica o acero. En el rodillo Anilox tenemos unas pequeñas cavidades, que son celdillas, donde se aloja la tinta que al girar entra en contacto directo con la zona que están con relieve en la plancha impresora. Tras ser entintada, sigue girando hasta que finalmente entra en contacto con el sustrato, generando la impresión para la transferencia de tinta al soporte final. Aunque la flexografía, como cualquier tipo de impresión, tiene sus limitaciones, hoy en día están compitiendo con otros sistemas de impresión por diferentes motivos. También compite con el hueco grabado, porque las máquinas cada vez son más rápidas, la calidad mejor y es económicamente más viable para tiradas cortas, que es la tendencia del mercado. Compite con la impresión digital por los costes, excepto para tiradas muy pequeñas. Asimismo, compite con el offset para tiradas largas en banda estrecha, y porque la calidad, aunque no para las más altas exigencias, empieza a ser excelente. Además, la flexografía tiene la ventaja que puede aplicar grandes masas de tinta con un efecto muy valorado, y es un cuerpo imprescindible para máquinas combinadas o de acabados para aplicar barnices, blancos, colas, etc. Técnicamente podemos aceptar que presenta pequeñas desventajas como el efecto squash, que es un salpicado de tinta alrededor del punto impreso que perjudica la entonación y el ajuste de color. El hecho que con el tiempo las planchas de la impresora se acaban deformando, que el sistema de impresión en cuatricromías tiene limitaciones, que provoca el jaspeado, zonas que deberían estar impresas no lo están debido a un ensuciamiento en el cliché, aunque se puede evitar manteniendo limpia la plancha, o que debido al tipo de plancha empleada y el sistema de impresión la ganancia de punto es mayor, con lo cual las lineaturas y los tamaños mínimos de las tipografías o líneas son menos precisos que otros tipos de impresión. No obstante, la mejora de registro ha mejorado mucho a pesar de que se necesita hacer trapping en los trabajos y la flexografía tiene grandes ventajas.